Bueno, déjeme saludar a dos amigos comprometidos con la transformación, dos amigos comprometidos con hablar sin censura. Saludo al gran maestro, al mejor flautista de México, el querido Horacio Franco, que en este día revolucionario viene a hablar sin censura. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Mi querido Vicente, buenas tardes. Oye, gracias por esa cobertura tan espléndida. Muy bien por tu trabajo periodístico incansable y pues toda mi admiración y cariño y respeto al público también. Qué bonitos públicos tuvieron, qué bonitas entrevistas con la gente que vive allá, que adora este país, que van a regresar a este país, que hay un sueño mexicano. Qué padre, ¿no? Estuvo fantástica esa cobertura. En verdad, muchas gracias por todo lo que han hecho. Gracias por tus generosas palabras. Se refiere el maestro Horacio Franco a la cobertura especial y en equipo que realizamos desde San Francisco, California, por la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de la APEC. Déjenme saludar también a Norman Pearl, columnista, analista y amigo de Sin Censura. Ya llegó el querido Norman Pearl. ¿Cómo estás, Norman? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Qué gusto verte a ti, por supuesto, al maestro Horacio Franco y, claro, estar en contacto siempre de manera permanente con esta tremenda audiencia que ya siento mía. Gracias, es tuya, es tuya. Todos somos Sin Censura, querido Norman. Déjenme iniciar precisamente con eso. Yo considero que la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los análisis pedorros que hacen algunos comunicadores, analistas en México, de que si lo pusieron en la segunda fila para la fotografía oficial, etcétera, etcétera. Ya ustedes seguramente han escuchado. Yo considero que es una gran victoria el poderse reunir con los líderes de las potencias mundiales. Se reunió con el primer ministro de Canadá, se reunió con el primer ministro de Japón, se reunió con el presidente de China y se reunió con el presidente de Estados Unidos. Y en ese sentido, las palabras de los líderes de las potencias mundiales como Estados Unidos y China me llevan a pensar de que hay una estima y un reconocimiento al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú también lo ves como un gran triunfo para, deja tú para Andrés Manuel López Obrador, para México, querido Horacio Franco, en momentos en que hay personajes como Ferriz de Con que quieren una crisis económica, pero en este sexenio, antes de que lleguen las elecciones, para poder salir a decir no voten por Morena, en momentos en que JP Morgan Chase dice que México es el más importante destino para sus inversiones, en momentos en que la economía va bien, pues creo que México asumió un papel protagonista en esa cumbre de la APEC para acordar en la lucha contra el fentanilo, acordar en temas económicos y obviamente el papel en conjunto que se tiene que asumir frente al fenómeno migratorio, Horacio. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. México es un país ya un destino preponderante para la inversión. México es un país respetadísimo a nivel macroeconómico, a nivel de país inversión, a nivel de país con seguridad para las empresas, para que inviertan aquí. Pero yo no sé qué dicen que pusieron al presidente López Obrador en segunda fila a ver si encuentran una foto, lo estaba yo buscando ahorita, donde Calderón, cuando era presidente, también fue puesto en segunda fila, ¿no? Y que dijeron, no creo que hayan dicho nada, pues, ¿no? Aquí no es cuestión de quién está en primera y quién está en segunda fila, es los resultados que se den en un país, los resultados que finalmente estamos ya empezando a cosechar ya en las postrimerías de este sexenio, que es un sexenio que ha sido fundamentalmente de triunfo para la economía mexicana, para el peso tan grande que siempre debió haber tenido México como país de inversión, como país de destino de inversiones, pero que fue tan mal manejado, que fue tan corrompido por el neoliberalismo, que en un momento dado vemos que el modelo humanista de López Obrador sí es compatible con el no neoliberalismo, sino con el crecimiento económico a partir de que México es un país con muchas posibilidades para la inversión y sobre todo para crecer, no nada más a partir de la inversión extranjera, sino a partir de sus propias fuentes, sus propios recursos, su propio petróleo, el propio aprovechamiento de los recursos naturales, como lo ha tenido hasta hoy con el sexenio de López Obrador, que se ha transparentado, que se ha magnificado, que ha crecido
que ha demostrado tener también una ramificación social muy importante que no puede ser soslayada y que en un momento dado tiene que ser y que seguir en el siguiente sexenio, porque este sexenio de la transformación apenas empieza. Es decir, yo creo que el papel que hizo con China, con el presidente Xi Jinping, con lo del fentanilo, las reuniones que tuvo con los otros presidentes, y pues sí, el hecho de no quererse acercar a la señora Dina Boluarte, finalmente pues demuestran que tenemos un presidente de una sola pieza y que a pesar de que no ha sido, muchos le podrán achacar que no ha sido un presidente que ha viajado, un presidente, como dirían, internacionalista, un presidente que va con la onda de las relaciones exteriores, eh, como parte fundamental de su gobierno, pues no ha sido así porque tuvimos un muy buen canciller que se llama Marcelo Ebrard. Tenemos una muy buena canciller ahora, la señora Bárcena, que finalmente pues está dando muestras de una gran diplomacia. Vamos, el tuit que puso con lo de Milei, ¿verdad? O sea, eso significa ser grandes diplomáticos. Las relaciones exteriores de México siempre han estado en un muy buen nivel a partir de hoy por hoy con López Obrador. Antes también tenían muy buen personal, ¿no? En la Cancillería. Muchos de la Cancillería se quejaban y se siguen quejando por la cuestión de cómo estuvo manejada por Marcelo Ebrard, sobre todo porque pues se han nombrado embajadores que pues ya sabemos quiénes son, como Quirino Ordaz, la señora Pavlovich, que no merecían ser, dijéramos, según nosotros, el pueblo mexicano, no tienen por qué merecer un puesto tan importante, pero pues ahí están por cuestiones políticas y por cuestiones que en un momento dado nosotros como no politólogos, nosotros como no entendidos en las cuestiones de dimes y diretes políticos, que son además muy sutiles, son pero muy frágiles en ese sentido, pues se pueden tomar esas decisiones que a veces no nos gustan, pero que pues ahí están, ¿no? Pero sí, a mucha gente de la Cancillería no le gustan. Pero las relaciones internacionales a partir del presidente, ahora sí, del presidente, han sido verdaderamente excepcionales, verdaderamente muy buenas, ¿no? El hecho de no romper relaciones con Israel, pese a que los ciudadanos quisiéramos que rompiéramos relaciones, tiene su excusa en la Constitución, tiene su razón de ser, pues, ¿no? Entonces, híjole, yo como ciudadano mexicano, no es que nada más me sienta contento, sino me siento orgulloso de cómo el presidente López Obrador, a pesar de que no viaja tanto, a pesar de que no es un presidente, como digo yo, geopolíticamente hablando así, de los más como pudieron haber sido los demás, que tampoco lo eran, porque pues, Peña Nieto nomás hacía viajes para gastar dinero y para que lo humillaran, como lo humilló Trudeau con Obama, ¿no? Aquella vez, ¿no? Que estaban en Ottawa. Pero bueno, finalmente ya no importan estos expresidentes. Lo que importa es lo bien que está llevando López Obrador la política exterior hacia un país como México, que ya cada vez se impone más con ese respeto a partir de la comunidad internacional y de sus hechos. Triunfo, victoria de López Obrador luego de la cumbre de la APEC, mi querido Norman Pearl. Yo sigo insistiendo, para mí sí, se reúne con los líderes de las potencias mundiales y creo que eso no lo puede presumir, no lo pueden presumir todos, Norman. No, absolutamente, es un éxito rotundo. La posibilidad de estar en contacto tete a tete, cara a cara, con los líderes mundiales, bueno, pues esto no es cualquier cosa. Y además facilitar esas entrevistas, pues representa también un trabajo de la Cancillería actual, que lo hace de manera no solo decorosa, de manera inteligente, puntual. El presidente López Obrador mantiene una extraordinaria relación con todos los países del mundo, pero en este caso, hablar es decir, los comentarios que surgen una vez que se dan las entrevistas por parte del presidente chino, pues son espectaculares, ¿no? Cómo alaba el proceso, el trabajo, el crecimiento, el progreso que se da en México bajo la tutela, bajo el liderazgo de un presidente como López Obrador. Y los comentarios sistemáticos de Biden apoyando, reconociendo a su amigo
como una persona especial, diferente, ¿no? Como una persona, como un político, como un presidente que sistemáticamente está creando cosas en beneficio de la convivencia vecinal necesaria, ¿no? Y vamos, nosotros no podemos evitar ser vecinos de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la relación nunca había sido mejor, pero es una relación de respeto, es una relación importantísima. Estar en contacto con el primer ministro de Japón, con el primer ministro de Canadá, pues todo eso representa interés por parte de aquellos países, no solo en términos económicos, también en términos políticos, ¿no? Y si nosotros hacemos o queremos hacer énfasis en el prestigio, en el respeto que ha logrado México a través de su presidente, bueno, pues esto es una cosa muy contundente, ¿no? Muy seria. Tenemos que pensar de una manera objetiva con respecto al comportamiento y a los logros que está teniendo el presidente de la República, ¿no? Me llamó mucho la atención en la introducción, apenas la vi porque iba entrando, los comentarios de Félix de Cómo, eso es una cosa, no solo ridícula, es algo enfermizo, ¿no? Cada vez que abre la boca este señor, que fuera comunicador en los 80s, en los 90s, bueno, pues es un tipo que no ha entendido todavía el sentido de la política, ¿no? O sea, no entiende qué es la política. Y yo creo, antes todos decían, cuando menos en términos de cortesía, que si la iba bien a México, aunque fuesen adversarios políticos, siempre todo el mundo decía, bueno, si le va bien a México, si le va bien al presidente es que le va bien a México. Y decían, bueno, ok, es una forma de convivir en términos cordiales, ¿no? Pero ahora ya está el nivel enfermizo de personas como Félix de Con, segundo, que pues son cosas que no podemos pasar por alto ni pensar que son producto de la casualidad. Es una mente enfermiza, como hay tantos dentro de ese mismo ámbito. Ellos comparten sus emociones, ¿no? Con el judío hitleriano, al-Arraqui, y con diferentes personajes que se dan cita en ese lugar, como un señor que no me acuerdo de su nombre, pero sí de su apodo, el saco de pus, que se dan cita pues, para despotricar en contra del gobierno y crear nada, porque están acostumbrados a proponer nada. Y bueno, ese es su trabajo, ¿no? Esa es su forma de vivir y de entender la política. Bueno, déjenme no solamente hablar de política exterior, sino política interna, política doméstica. Hoy, en otro aniversario más de la Revolución Mexicana, el presidente se avienta un discurso que puede resultar histórico. El presidente habla de un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación para que regresen los trenes de pasajeros a nuestro país. Este es el anuncio que hace el presidente, creo que ya lo tiene el equipo de producción. Se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el Diario Oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17,484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. Y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros. Mi querido Horacio Franco, seguramente tú estás tan emocionado como yo de este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significaría también, pues, una situación que puede molestar a muchos de estos que tienen las concesiones de las vías en nuestro país, pero bueno, escucho tus comentarios.
Bueno, hasta donde yo sé, y yo también estoy tan contento, como tú y como deberíamos estar la mayoría de los mexicanos que regresen el transporte férreo, el transporte ferroviario, que lo quitó tan injustamente y tan gandallamente Cedillo, y que en un momento dado se aprovechó de eso también, ¿no? Y que hoy por hoy se vuelvan a aprovechar esas vías férreas que tenemos como medio de transporte, que es un transporte, ya lo dijo el presidente, que va a ser más barato, que es un transporte más ecológico, bueno, lo que quieran y manden, ¿no? De todo eso nos alegramos muchísimo. Un decreto así es una medida importantísima para el progreso en México. Nada más que hasta donde yo sé, bueno, ¿quiénes van a tener primero el chance o las concesiones para abrir esto? Creo que es Grupo México. Y si no, creo que es la defensa, si no acepta Grupo México con las condiciones que impone el gobierno. Corrígeme si estoy mal, Vicente, porque eso oí someramente. No estuve muy profundizado en eso. ¿Es cierto que Grupo México Les de va a la dar REA va a tener eso? les va a dar primero a las empresas, a los privados, la oportunidad de decidir si ellos quieren entrarle al negocio de los trenes de los trenes de pasajeros, y si no, terminará siendo precisamente las Fuerzas Armadas. Grupo México tiene concesión de muchas de estas vías ferroviarias y digo, serán de los grupos que tendrán que hacer de tripas corazón o le Ujú. entran al negocio de los trenes de pasajeros o van a tener que apretarse un poquito el corazón, entendió el que entendió, mi querido Horacio. Claro, y es ahí donde peligra, obviamente, cuando Grupo México, un grupo en el cual no confiamos los mexicanos por toda la tremenda vorágine de sucesos desafortunados y de contaminación ambiental que han causado y de explotación. O sea, el Grupo México de la REA es un grupo que es enormemente repudiado por el pueblo mexicano y lo lamento mucho porque, a ver, yo le quisiera preguntar de veras al señor Germán Larrea, que digo, obviamente espero que pueda escucharme. No sería, y lo mismo le pregunto también a muchos otros magnates ricos y que están tan repudiados en realidad por los pueblos, no nada más en México, sino en Estados Unidos, todo el poder económico. Pero le pregunto directamente a una persona como Larrea, ¿no? ¿No sería realmente precioso y bonito para morir tranquilo, para tener tranquilidad en tu alma, ¿no? Porque vimos, híjole, esta película ahorita lo estoy, esta serie tan buena en Netflix de lo del oxicodon, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Oxycontin en inglés, de este farmacéutico Oxycontin que fue promovido por un empresario químico gringo de este laboratorio y que obviamente sobre su conciencia, sobre su conciencia, hubo cientos de miles de muertos por haber promovido esto para el dinero nada más, por el cochino dinero que tienes a raudales. Yo le pregunto al señor Larrea, en realidad, ¿quiere morirse así, repudiado y con toda esa culpa enorme? No de usted nada más, ¿no? No es una cuestión de usted, es cuestión de toda una empresa, pero es una política empresarial que ha excluido que ha excluido totalmente a la ecología de un país, al bienestar de la población. Y sobre todo, ¿no sería muy lindo decir, si la cagamos, si vamos a hacer todo lo posible, nos vamos a quedar con la mitad de lo que tenemos, pero la mitad de lo que tenemos nos basta para ser felices y tener las cubiertas las necesidades básicas y hasta no básicas de 100 generaciones, de 200 generaciones, sin que tengan que mover un dedo, dijéramos, ¿no? Sin que tengan que incrementar eso, pero ¿no sería precioso, no sería bonito, no sería lindo saberte salvado, saberte de veras perdonado, no nada más por la sociedad o por el presidente o por el gobierno, sino por ti mismo, de haber causado tanto daño? Y digo esto porque finalmente, pues esto sería una manera también de expiar tus culpas, junto con el resarcir la cuestión ecológica, obviamente, y la cuestión de pasta de conchos, etcétera, etcétera. Pues sería es que de veras, o sea, mientras más evolucione el ser humano, mientras más evolucionamos como seres humanos, que es precisamente lo que no estamos haciendo, ¿no? Pero los seres humanos que evolucionan o los seres humanos que verdaderamente quieren vivir felices y tranquilos, dejan el dinero y los bienes materiales en un segundo plano. Y no estoy hablando nada más con las palabras de López Obrador, sino son las palabras con las que finalmente
cualquier persona que se dice humanista o que se dice cristiano o que se dice judío o que se dice musulmán o que se dice budista, está de acuerdo. Si tienes mucho dinero, repártelo. Si te sobra el dinero, úsalo para hacer felices a otras gentes, dándoles felicidad, dándoles trabajo, otorgándoles facilidades o limpiando esto, ¿no? Limpiando el mundo, limpiando, haciendo conciencia, pero pues nadie lo quiere hacer de los potentados millonarios porque no les conviene, porque el dinero se convierte en una adicción tan grande como la adicción al azúcar o la adicción a la cocaína o la adicción al fentanilo. Y digo esto, o sea, me extendí con esto porque finalmente lo de los trenes, que es un beneficio social altamente taxable en cuestión no nada más económica, sino social, sino cultural, incluso hay una cultura en otros países como Japón, Corea, Europa misma, ¿no? Estados Unidos la quitó, la bajó mucho, pero de los países con esa cultura de viajar en tren es mucho más cómodo, más ecológico, es más benevolente al medio ambiente y al mismo trajín, al mismo viaje se siente menos en tren, lo sabemos todos los que hemos viajado en tren. Y entonces, bueno, este paso tan importante de López Obrador es otro de los haces que se sacó de la manga para tener un mejor país. Ojalá que si la iniciativa privada lo entiende, lo sepa manejar bien y si no les convence, pues ahora sí que lo manejará el gobierno y seguramente si sigue la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum o con quien se quede en la presidencia, pues lo manejarán muy bien, seguramente, ¿no? Y yo creo que pues no hay otra cosa más que congratularse de eso. Mi querido Norman, los trenes de pasajeros, así como en Europa, así como en Estados Unidos. Hay algunas personas que me dicen en Estados Unidos no hay trenes de pasajeros. Yo puedo dar testimonio porque yo viajo seguido en tren. El querido Toño Ruiz un día tomó tren allá en el norte, en el medio oeste de Estados Unidos, así que sí hay trenes de pasajeros. En Europa no hay nada más sabroso que agarrar un tren en Alemania y bajarte en la República Checa y todos como maquinita. Qué bueno esto que le está pasando a nuestro país, que no sea solamente el Chepe en la zona de Chihuahua o el Tren Maya que próximamente se va a inaugurar, sino que ya el presidente hable de diferentes zonas y de tantos miles de kilómetros que se activarán para pasajeros. ¿Cómo ves tú el anuncio en una fecha histórica? Bueno, es muy importante. Es algo que quizá muchos, era una idea que nosotros acariciábamos hace tiempo, y estoy específicamente hablando de la gente del Bajío, de la gente de Querétaro, ¿no? Tú te acordarás que hace 6 o 7 años, en el gobierno ciertamente de Peña Nieto, una empresa de origen chino iba a hacer la construcción del tren México-Querétaro. Sin embargo, se pudo demostrar que hubo una serie de ilegalidades, por decirlo lo menos, de parte de intermediarios y no se hizo este proyecto. Querétaro es una ciudad que tiene graves problemas de comunicación con la Ciudad de México. Hablo en términos de tiempos, ¿no? Es altísimo, de altísimo riesgo ya la carretera, una carretera de 200 kilómetros pues que ya es incapaz para poder facilitar la posibilidad de que tú puedas planear, ¿no? Si yo tengo una cita en la Ciudad de México, pues a mí me crea conflicto poder asegurar que voy a llegar, ¿no? Siempre hablo, bueno, depende de lo que pase en la carretera, o tienes que ir a dormir antes, o tienes que hacer cosas que te permitan cumplir con tus compromisos, ¿no? Un tren, además, por otro lado, pues yo lo dijiste muy bien, lo dijo muy bien el maestro Horacio Franco, pues es estimulante viajar en tren, porque además tienes otras alternativas, no solo de pasajero sencillo, no puedes inclusive ir en alguna litera en viajes largos y puedes descansar, puedes pasarla bien, puedes ir a tu tren comedor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es muy estimulante pensar que van a regresar los trenes a México. El presidente habló durante algunos años de esas necesidades de recuperar esta opción maravillosa de transporte, y es ahora, con este decreto, que ya establece condiciones de operación. Me llama mucho la atención la forma como lo plantea el decreto,
al margen de las rutas donde se incorporan 2 veces a Querétaro, por cierto, veo también que es una opción de negocio, ¿no? Es una opción de negocio para el mismo Grupo México, para otros concesionarios que estén en capacidad de crecer en esa línea, ¿no? En el ámbito ferroviario, recuperar, por supuesto, recuperar la posibilidad de invertir para ellos y de crear condiciones de transporte más, no solo más baratas, sino más rápidas, más cómodas y hay que decirlo, en muchos casos más seguras. Hoy por hoy de Querétaro a la Ciudad de México, pues ya la seguridad ha menguado, ¿no? Ya no es tan seguro como antes un autobús o un automóvil. Ahora, por el gran flujo que existe de trailers y de coches y demás, pues cada día se hace más peligroso. Yo veo con mucho entusiasmo, no solo mi tema personal, ¿no? Mis opciones de transporte, veo con mucho entusiasmo la posibilidad de llegar a destinos lejanos, inclusive porque estaba viendo las rutas, ¿no? Hay rutas muy, muy lejanas, por ejemplo, un México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, bueno, que llega hasta Nogales, Sonora, tu estado, ¿no? Esto puede ser alcanzado cómodamente a través de un tren. Un coche, pues se hace bastante incómodo, ¿no? O tienes que, de plano, acudir al avión, en donde a veces no tienes el transporte tan fácil. A mí me deja muy satisfecho, me deja contento. La forma como está planteado también es interesante. Tendrán primero que nada la opción Grupo México y los concesionarios actuales. Se le dará preferencia a los pasajeros, a los trenes de pasajeros, pero se respetarán las concesiones para carga, que es lo que se tiene. La posibilidad de que los inversionistas puedan ser los mismos concesionarios. Si no es así, bueno, pues ceder, darles los títulos de propiedad, de ingreso a Sedena, Marina, etcétera. Y si no se hace así, pues se va a aceptar también a todos aquellos particulares que quieran invertir en este negocio que puede ser muy importante. Lo han dicho ustedes de una manera categórica. Europa, Estados Unidos, Japón y los países industrializados están inmersos en la necesidad de transportarse por vías o con métodos, por decirlo de una forma tan general, menos contaminantes y sobre todo más placenteros, Vicente, Horacio, porque viajar en tren es, lo vuelvo a repetir, muy estimulante. Inician las precampañas oficialmente y hay una gráfica, hay una imagen que seguramente le arde hasta el fondo del corazón a Xóchitl Gálvez, que es esta, de la última encuesta de las eras de Motecnia. Claudia Sheinbaum tendría una intención del voto del 66%, mientras que Xóchitl Gálvez tendría el 14%, Samuel García el 6%, Eduardo Verástegui el 2%, y todavía no sabe el 3%, pero esto es abrumador. Inician las precampañas, mi querido Horacio Franco, escucho tus comentarios acerca de estos números. Mira, pues son muy evidentes, son muy, muy obvios, son muy claros, más que claros. No hay eso, no hay estilla floja que hubiera podido haber en otros sexenios anteriores para que pudieran hacer fraude o manipular como cuando 2006, o este porcentaje menos abrumador de la derecha y la izquierda, o el centro, el peronismo en Argentina. Pero pues aquí es claro, es franco, es abierto, es ya una derrota, la crónica de una muerte anunciada para los partidos de oposición en la cuestión de la presidencia, que ojalá también sea así en la cuestión de las cámaras, porque no una presidenta
futura o un presidente futuro de izquierda no va a poder hacer nada si tiene al Congreso mayoritariamente para las cuestiones que son inminentes, que son imperantes, la cuestión del Poder Judicial, otras reformas que fueron necesarias y que no se aprobaron por esta necedad por esta decisión tan arbitraria y tan estúpida de los partidos de la oposición de hacer este golpe blando, realmente pues absteniéndose de votar toda propuesta de reforma de López Obrador, por el odio tan grande por los privilegios que perdieron y porque ya vimos que pues no tenían otra propuesta, no tenían una contrapropuesta, no tenían nada que ofrecer. Entonces, el pueblo ya se dio cuenta de eso. Pero también se dieron cuenta ellos de que no hay ya, es un callejón sin salida, porque durante 5 años no hicieron nada por proponer algo serio, no hicieron nada por proponer algo que contrarrestara, complementara, ayudara, coadyuvara, contradijera de una manera sabia cualquier cosa que decía López Obrador o cualquier reforma que quería hacer o cualquier proyecto que quería poner en práctica. Entonces, al no ver eso, al no ver ninguna manera inteligente, congruente de contrarrestar, de contradecir, de complementar, lo único que se dedicaron es a tirar mierda, y al tirar mierda y a inventar mentiras, además tirando mierda y el abstenerse y al odiar y a lanzar fuego y vomitar bilis y fuego en contra de todo lo que se llame cuarta transformación y sobre todo a la figura tan, pues tan odiada por ellos y tan enaltecida por ese odio también, porque o sea, todo ese odio que echaron y que lanzaron y que vomitaron y todas esas mentiras se convirtieron en más adeptos a López Obrador, se convirtieron en gente que, que, este, que, que se empezó a cambiar un poco y empezó a reflexionar un poco su manera de pensar. Y en un momento dado, aunque cada quien habla como le va en la feria, y voy a abrir un pequeño paréntesis, una muy querida amiga que es obradorista o era obradorista, que vive en Acapulco, dice que está viendo que no están ayudando como deberían y bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues obviamente hay gente que no le está yendo muy bien o hay gente que está en un momento dado siendo testigo de que las cosas no funcionan a la perfección y nada va a funcionar a la perfección nunca en ningún gobierno del planeta, porque para eso somos seres humanos y para eso no hay un poder omnipotente que tenga la capacidad de arreglar todo, pero la mentalidad del mexicano ha cambiado poco a poco, ha estado cambiando, ya no se chupa el dedo y está viendo que no es el caos de país que prometió la oposición o que predestinó la oposición al gobierno de López Obrador. Entonces, al ver que nos están tomando el pelo, o nos quieren tomar el pelo, nos quisieron tomar el pelo, muchos ciudadanos pues ya están yéndose, obviamente por esta abrumadora mayoría que está apoyando que se quede la 4T y darle para muchos que no están todavía comprometidos o meten las manos al fuego por un proyecto como el de López Obrador, están dándole el beneficio de la duda a una mujer presidenta, a alguien que sí en un momento dado va a continuar estas políticas públicas que han sido muy consistentes, ¿no? Al contrario, con lo inconsistente que ha sido la izquierda al inventar una u otra cosa, al escupir y a lo que dije que hicieron o que han hecho, y que no van a hacer otra cosa, ya están en un callejón sin salida, ya no les queda otra más que reconocer. Una cuestión, sí, es importante también, es que el advenimiento como candidato único de Samuel García y ese spot que hizo, que me pareció un spot verdaderamente muy bien pensado, muy bien digerido, muy bien masticado para la juventud, puede ser también una trampa en un momento dado. Yo no es que diga que todo lo que significa Samuel García es negativo, pero si tú como persona, como político que eres, como representante popular que eres, prometes una cosa y dices que vas a acabar un mandato y a la mera hora, y criticas además a tu antecesor, al Bronco, lo criticó por no haber acabado su mandato. Cuando haces eso, cuando te, cuando traicionas tu palabra, a pesar de que haya dicho que la cagó en otras ocasiones, como cuando la pierna de su esposa o lo que quieran, y mandes que ya todos conocemos esos casos, ¿no? Ese caso de ahí de Samuel. Pero cuando traicionas algo tan fundamental y te comportas de una manera tan pueril, pues cualquier publicidad
sale en un momento dado sobrando para la gente que tenemos una mentalidad crítica. No olvidemos quién ganó las elecciones en Argentina y cómo los embaucaron y les lavaron el cerebro a los jóvenes, a muchos jóvenes que votaron por él. Pero la circunstancia mexicana, creo yo, hoy por hoy, ya es muy diferente políticamente hablando y en la cuestión de la mentalidad políticamente crítica que tenemos los mexicanos a la que tienen en Argentina, que viven los ciudadanos jóvenes o la mayoría de los ciudadanos de veras con el alma en un hilo, porque finalmente la economía está del asco y ya tuvieron un presidente de izquierda, ¿no? Como Fernández, que realmente no dio el ancho, y lo tenemos que decir honestamente, no dio el ancho en todas como López Obrador, ¿no? Entonces, obviamente, Claro. para que un presidente dé el ancho de esa manera, como López Obrador, pues sí se necesita ser una figura políticamente hablando muy fuerte, que es López Obrador, y que la siguiente presidenta o presidente que quede, que ojalá que sea de izquierda, ojalá que sea Sheinbaum, precisamente pues va a tener que continuar con eso, sin ser títere de López Obrador, porque no lo va a hacer, estoy seguro de ello, pero basando su praxis política, su praxis gubernamental en algo que finalmente le dé continuidad a la 4T. Por eso tienen esas cifras. Samuel García no ofrece eso. Y Xochitl Gálvez, pues pobre, digo, o sea, viendo el video que hizo con inteligencia artificial, pues cómo recurres a un video así de inteligencia artificial o a colgarte de la tragedia para irte a Coyuca de Benítez a hacer esto y a decir esto, cuando finalmente no tienes el perfil, o sea, la gente que no tiene el perfil en México, no estoy hablando en Argentina porque mi ley no lo tiene, pero la gente que no tiene el perfil no va a ganar las elecciones porque tenemos un presidente que sí llenó un perfil, que sí satisfizo un perfil de estadista, de revolucionario, de práctico con todos o con todo, casi todas los retos que le presentaron, y él Claro. mismo reconoce sus deudas, ¿no? Él mismo reconoce todas esas deudas. Entonces, bueno, obviamente ahí yo creo que ya para terminar, las cifras son claras, las cifras de esta encuesta son claras, pues hay que darles como tú llevas tu frasquito de vitacilina, tu tubito de vitacilina a todos lados, pues lo vas a seguir necesitando, mi querido Vicente, lo vas a tener que llevar por todos lados. No para uso personal, sino para repartir, señoras y señores, aclarando. Claro, claro, Oye, claro. a ver, Norman Pearl, veo que el caso Ebrard te ocupó en tu columna que publicas, y bueno, el caso Ebrard creo que no tiene ya remedio, sigue sin levantarle el brazo a Claudia Sheinbaum, no creo que lo vaya a hacer públicamente, no apareció en el registro de precampaña, perdón, de precandidata oficialmente, precandidata única Claudia Sheinbaum del PT Verde y Morena, como sí aparecieron Ricardo Monreal, Noroña y el propio Adán Augusto López Hernández. Bueno, es un acto de egocentrismo, es un acto de dolor. Eso es lo que motiva mi texto, insistiendo en el tratamiento para Marcelo Ebrard. Yo sugiero abiertamente porque el Consejo Nacional es la máxima autoridad de Morena. Entonces yo pienso que se puede hacer un Consejo Nacional extraordinario para que los consejeros que representan a toda la militancia de Morena estén en capacidad de decidir al respecto. Es decir, no dejarle esto nada más a una negociación de la doctora Claudia Sheinbaum, porque se le estaría llenando de un compromiso que no creo que deba de asumir. Yo siento que es el Consejo Nacional, insisto, hacer un Consejo Nacional extraordinario para que decidan la suerte de Marcelo Ebrard. ¿Bajo qué premisas? Bueno, Marcelo Ebrard participó como aspirante, no descubro el hilo negro, junto con otros 5 personas. Él se comprometió a acuerdos específicos que todo se incumplió. Por ejemplo, se prohibían entrevistas a medios hostiles por muchas razones, a medios hostiles al gobierno. Él lo primero que hizo fue entrevistarse con miembros hostiles, con programas hostiles. Él
él se les pidió también, y eso se les pide a todos los precandidatos que van a participar en una encuesta, que sean respetuosos con sus pares, ¿no? Él fue muy respetuoso en todos los casos, y en la última fase todavía decía que los demás no contaban, que el tiro, lo dijo de alguna manera de esa forma, era entre Claudia y él. Esa es una falta de respeto a la cual saltó Fernández Noroña, ¿no? Él, al final, el acuerdo quizá el más importante para hacer prevalecer la unidad, era el reconocimiento a la ganadora. Él dijo en alguna ocasión, en entrevistas, obviamente con medios afines a él decía que era imposible que se hiciera un fraude dentro de las encuestas, ¿no? Que estaba todo tan controlado que iba a haber 8 personas en cada uno de los votos, etcétera. Y tenía razón. Yo he dicho en varias ocasiones que estas fueron las encuestas más vigiladas en la historia de México. Pero finalmente, él, a pesar de participar en las encuestas y aceptar que había imposibilidad de fraude, tuvo que recurrir al pasado y a decir que Claudia había sido demasiado apoyada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Marcelo Ebrard, y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, incumplió con los acuerdos. Ahora, ¿qué pasaba si no se ganaban estas encuestas? Había premios, eso todo el mundo lo sabíamos. Y los premios acordados eran, el segundo lugar, que fue el caso de Marcelo Ebrard, tendría la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. El tercer lugar tendría la coordinación, la Jucopo, de Morena en la Cámara de Diputados. Y el cuarto lugar estaría inserto en un puesto prominente dentro del gabinete de la próxima presidenta en este caso. Marcelo incumplió. Cuando tú incumples, también tienes que aceptar que tienes un riesgo. Y el riesgo es de que al no cumplir te castiguen. Es decir, a ver, si yo cometo un error, debo tener consecuencias. Si no hay consecuencias, pues estamos perdidos, porque entonces permea la indisciplina y todo el mundo va a tomar una posición cómoda y todo el mundo va a hacer cosas que alteren las conductas, ¿no? Por eso, toda la gente piensa, y solamente retomo entre mis seguidores la información, todo el mundo piensa que debe ser expulsado, ¿no? No solo no debe de ser premiado. Mira, un pequeño ejemplo del peligro que representa Marcelo Ebrard de estar, de formar parte o del gabinete y sobre todo en alguna de las cámaras, es que él podría hacer algo similar a lo que hizo recientemente cuando empleó a una veintena de legisladores para que hicieran un posicionamiento a favor de la alteración del presupuesto, es decir, de la aplicación del presupuesto. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues aquí tú estás mostrando que no formas parte del proyecto, que no estás con las iniciativas, que no vas a estar con el proyecto de Claudia Sheinbaum y que siempre vas a tratar de poner piedritas en el camino. Es un riesgo muy alto, Vicente, Horacio. Es un tema que creo que vale la pena discutir. Y sí, insisto, en el caso de Claudia Sheinbaum representa un riesgo innecesario que ella tome esa decisión, pues lo debe de tomar el Consejo Nacional Extraordinario de Morena, ¿no? Ahí están 300 representantes que son consejeros y que pueden y deben de decidir al respecto. No es un tema menor, es un tema que vale la pena abordarlo con la mayor seriedad y con el mayor propósito de que el próximo sexenio, que seguramente presidirá en virtud de las encuestas que tenemos por ahí, que a mí me impresionaron, pero bueno, no es otra cosa que la realidad, que no alteren su camino, ¿no? Que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea igual o mejor que el gobierno que estamos disfrutando con el presidente López Obrador.
Mi querido Norman, precisamente para que la gente que nos está viendo y escuchando pueda leer tu columna, ¿en dónde te apoyamos, en dónde te respaldamos, Norman? Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl, ahí estoy a sus órdenes, en Twitter, bueno, en X o X, antes Twitter, también me encuentran en Facebook y me pueden leer para que vean esta y todos los artículos acumulados en mi columna. La columna se llama Poder Popular y me hacen el favor de difundir Reporte 32 MX, MX Noticias, La Lupa MX y los reporteros MX, por supuesto. A mí me da mucho gusto, insisto, siempre poder alternar, compartir estos momentos con el maestro Horacio Franco y contigo, mi querido Vicente, siempre, por supuesto, con una audiencia tan entusiasta, ¿no? Claro que sí, mi querido Norman. Y querido Horacio, también hay que invitar a esta audiencia diferente e inteligente a tus redes, maestro. A No te Norman escucho. aquí Ahí está, ahí te escucho, Uy, ahí te ya, escucho. Sí. muchas gracias a Norman por esa tan admirado y tan querido y sobre todo tan profundamente intelectual, tan profundamente sensato, tan humilde. O sea, tienes tantos méritos, Norman, que de veras hay que recomendar mucho tus columnas y qué bueno que lo hacemos siempre, mi querido Vicente, y pues contigo y con todo el público, muchas gracias. Estoy en Twitter o X como Horacio Franco y en Instagram y Facebook como Horacio Franco Flautista. Y pues un placer siempre compartir la mesa con Norma porque siempre aprendo mucho de él y pues al público decirle que difunda más el trabajo de Sin Censura. Mira, yo en la mañana vi mucho público, lo cual me dio mucho gusto, ¿no? Porque además cuando no hay mañanera yo creo que toda la gente nos vamos a la sección de Toño, ¿no? Y a seguir todo lo que evidentemente se está presentando en Sin Censura. Pero yo creo que los programas de la tarde y del mediodía tendrían que tener por parte de todos nosotros más difusión. Y bueno, ya que no hay el de la noche, y que se extraña mucho también, pero entiendo las circunstancias, entiendo también. A mí me cuesta mucho trabajo encontrar, Vicente, y no sé por qué, ahorita estoy en los tres sitios ya con el, ¿cómo se llama? Con el chat, con el público, pero encontrar a Sin Censura Media o Sin Censura Presenta es bien difícil, ¿eh? En YouTube. Y no mandan a veces notificaciones y eso es muy desesperante. Yo creo que sí en un momento dado habrá que ver por qué, ¿verdad? Pero bueno, no quiero pensar en un boicot ni nada así a priori, pero me da mucha suspicacia esto, ¿no? Sin Censura merece mucho más audiencias. Sí, entiendo que en la mañanera pues, todo el mundo se va después a oír a López Obrador, pero evidentemente sí hay que hacer algo para rescatar los millones de audiencia que sí tiene siempre, ¿no? O que se presente cifras más verídicas, creo yo. Algo hay ahí, algo hay, querido Horacio, pero agradezco mucho que lo menciones. Te mando un abrazo, querido maestro. Te mando un abrazo, Claro. Norman. Que pasen excelente tarde. Cuídense. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes a través de nuestros 3 canales en YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Le pido que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan, los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. En nuestros canales de YouTube, suscríbase y por favor active la campanita, dele clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También le recuerdo que si usted cree que nos merecemos ese respaldo económico, cada peso, cada euro, cada dólar que usted invierte en Sin Censura es bien usado. Si usted quiere enviarnos un super chat, es muy fácil. Vaya a nuestra transmisión en vivo y en directo de YouTube, en cualquiera de nuestros 3 canales, y busque ese signo de pesos o de dólares que nos señalan nuestros compañeros de producción con la flechita todos los días. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito o de débito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Dice Julio Álvarez, si hay boicot, ya no salen los youtubers. Carmen Omaña, eso decía Julio Álvarez. Carmen Omaña dice, así pasa, maestro Franco, YouTube no manda las notificaciones, pero los busco. Gracias a todos por estar siempre
al pie del cañón. Dice Emma Patricia Montejo Rosa, sí es cierto, es muy difícil encontrarlos desde que cambiaron el modo de conectarse con ustedes, dice Emma. Olivia Ramírez dice, yo también coincido, no los puedo encontrar. Miriam Citec desde Monterrey dice, estoy de acuerdo con usted, maestro Horacio Franco. Renzi Daniel Martínez dice, también en Face es difícil encontrar a Sin Censura. Pues qué chingados traen contra nosotros, hombre.